Buenos días a todos. Y efectivamente fue un trabajo muy arduo el realizar estas guías. A nosotros nos tocó trabajar en la mesa de tratamiento, que sin duda creo que era de lo que sabíamos de antemano que iba a generar más discusiones entre la mesa y con el resto de los participantes. En esta mesa yo le quiero agradecer mucho al doctor Elias Cromne, al doctor Fernando Cortés, al doctor Ildefonso Rodríguez Leiva, a la doctora Lilia Núñez y a la doctora Villalpando, porque efectivamente aguantaron reuniones hasta medianoche muchas veces, ¿no? Intentando ponernos de acuerdo y generar sobre todo una búsqueda de la mejor evidencia, que es un poco lo que les voy a presentar en el corto tiempo. El objetivo real, creo yo, y ya presentaron el grupo de los autores que trabajamos en esto, era representar todo lo que implica el tratamiento de los pacientes con esclerosis múltiple, que todos creo que sabemos que es complejo, no solamente hablando de tratamiento farmacológico, sino también de tratamiento en agudo, como la parte de brotes, y el tratamiento sintomático. Y si bien es cierto que muchas veces no tenemos en nuestras instituciones, cuando hablamos del trabajo como tal, sí tendríamos que basarnos en el deber ser y generar la necesidad. Creo que eso es una constante. De repente el caer en decir, bueno, es que no lo tengo, ok, pero el pensamiento como médico sí tendría que estar basado en la evidencia que tenemos y a partir de ahí sí generar la necesidad de nuestras instituciones de que tengamos la disponibilidad de los fármacos y de todo lo que se requiere para tratar a estos pacientes, ¿no? El tratamiento sintomático, como ya lo dije, y bueno, esto tiene que ver, y les explico esta gráfica porque el foco de la mesa, y creo que en eso estuvimos todos muy de acuerdo desde que iniciamos, era en entender que cuando a un paciente se le trata de la mejor forma posible, lo más temprano posible, lo que vemos es lo que muchos de nosotros ya vemos en nuestra consulta. Pacientes que llevan, al menos en mi caso, unos 15 años de tratamiento y que siguen llegando con EDSS bajos, pacientes con una muy buena calidad de vida, con un buen apego terapéutico, después de todo este tiempo. Cuando hace 15, 20 años probablemente el panorama era otro. Y ese es el objetivo, que cada vez más de nuestros pacientes estén en esas condiciones y la única forma de asegurarlo es cambiar un poco estos paradigmas que tenemos e iniciar terapias de mayor eficacia. Y para eso creo que el tener unas guías nos sirven. A cada uno de nosotros nos solicitan de vez en cuando, ¿no?, para justificar el manejo de un paciente en aseguradora, aparte del informe médico, y aviénteme una carta con evidencia, ¿no?, donde diga por qué va a usar este tratamiento. Y en nuestras instituciones pasa algo similar, de tal manera que parte del objetivo es que se genere una guía de consulta rápida para muchos de nosotros y también tener una evidencia local que también nos solicita, ¿no?, aunque nosotros podamos mandarles artículos publicados en cualquier parte del mundo, pero que nos sirvan para justificar la toma de decisiones y creo que eso también era parte importante del objetivo de este trabajo, ¿no? Entonces, sabemos esto, se ha hablado ya desde hace varios años de este concepto de tratamiento temprano, de esta nueva era en el tratamiento de la esclerosis múltiple, donde vemos sí pacientes que acumulan menos discapacidad y realmente es un gusto podernos dar cuenta de esto. La otra parte es, esta gráfica es solamente representativa, ¿no?, de parte de lo que se hizo, que fue agrupar los tratamientos, que esto es parte de lo que van a poder encontrar ahí a manera de resumen, los fármacos como están, la vía de administración, las indicaciones que tienen aprobación o no, los eventos adversos que se esperan y algo que es muy importante, creo yo, es la parte del perfilamiento de seguridad y el monitoreo, que si bien muchos de los medicamentos lo traen ya en su IPP e incluso la industria farmacéutica nos apoya con dar los laboratorios de perfilamiento y muchas veces de seguimiento, es muy importante que lo consideremos y que efectivamente se haga de la manera más correcta posible para evitar que tengamos también algunos eventos adversos. Entonces, como ven, la revisión de estas gráficas se hizo suficientemente extensa, viene obviamente con todas los apartados para que podamos llevarlo a cabo y sea, como les decía hace rato, un punto de consulta rápido. Y donde más trabajo nos costó y yo creo que hasta hoy si lo volvemos a revisar van a seguir habiendo ahí algunas controversias, es el algoritmo, porque al final este algoritmo de tratamiento era a lo que queríamos llegar. E insisto, el objetivo del tratamiento de esta parte era primero, una vez partiendo ya del diagnóstico, ¿no?, de esta enfermedad,
identificar el tema de los factores de pronóstico, que también están contemplados en el apartado correspondiente de la guía, donde se hizo una gran discusión también de los factores pronósticos, porque todos sabemos que están descritos en el mundo, sin embargo no hay un puntaje exacto, ¿no?, de saber si tiene 1, 2, pero si luego de otro, de los de buen pronóstico tiene más, ya compensa, ¿no? Este tipo de discusiones, a eso me refiero. Entonces, lo que intentamos hacer en estos factores de mal pronóstico fue, a través de la revisión, hacer algunos consensos, sobre todo de red flags para pacientes que tienen o que se predice que van a tener formas más agresivas de esclerosis múltiple, y agruparlos entonces a partir de esos factores de pronóstico, cómo entrarían directamente al algoritmo para recibir el tratamiento. La parte más fácil, obviamente, fue la parte de la forma progresiva de la enfermedad, donde hasta el día de hoy solamente tenemos tratamiento aprobado para ocrelizumab, para la forma secundaria progresiva activa, siponimod, ofatumumab, cladribina, y tiene la aprobación el interferón. Ahorita vamos a hacer algunas precisiones. En la parte de la forma recurrente, sabemos que hay que considerar los factores individuales y que no solamente están relacionados a los factores de pronóstico, sino claramente a algunas otras consideraciones que ya mencionaron, la edad, comorbilidades, el tema de embarazo, por ejemplo, principalmente, y la disponibilidad, que queramos o no, claramente entra en juego. Una vez que tenemos eso, y con base en los factores de pronóstico, si nosotros tenemos pacientes que tienen estos factores que predicen la presentación de alta actividad, inmediatamente tratar con fármacos de alta eficacia, ¿sí? Dar el seguimiento, que viene obviamente en otro apartado, como es que se tendría que hacer un monitoreo idealmente, y a partir de ese seguimiento valorarlo con base en si se cumple o no se cumple el estado de NEDA, por lo menos 3. ¿Por qué por lo menos 3? Porque es lo que sabemos que es alcanzable a nivel institucional. Probablemente va a ser muy difícil que en todos los centros tengamos la medición de atrofia. Sabemos que los neurofilamentos cada vez los usamos más, están disponibles, pero no a nivel institucional, al menos no todavía. Ya hay centros donde se hacen a menor costo, afortunadamente, y algunos pacientes lo pueden pagar, y entonces tenemos esa información, pero no es la generalidad todavía. Entonces, probablemente esto se modifique, pero la intención es por lo menos asegurar el concepto de NEDA 3 en este grupo de pacientes. Si se logra, pues entonces se continúa el tratamiento, seguimos monitoreando y ya está. Pero en el caso de los pacientes en los cuales no se cumple o tenemos una alteración por falta de tolerancia al tratamiento, se debe considerar el cambio de fármaco, ¿sí? Probablemente no dentro del mismo grupo, me refiero a terapias de alta eficacia. Sabemos que tenemos que hacer el racional cuando decidimos hacer un cambio, basándonos probablemente en el mecanismo de acción, y en el caso de intolerancia, pues qué fue lo que pudo haber motivado un evento adverso. En el caso de que, a pesar de hacer esa maniobra, el paciente siga teniendo datos de falla terapéutica, entonces se considera el trasplante de células hematopoyéticas, y creo que sí vale la pena empezarlo a considerar cada vez más, si bien probablemente no existen demasiados centros tal vez que lo estén realizando. En los centros en los que sí y donde se ha tenido experiencia ha sido sin duda un buen resultado, y creo que es algo que también tenemos que empezar a dejar este estigma de que no, pero es que es algo que probablemente no se deba hacer. Sí, o sea, ya creo que ya tenemos que empezar a avanzar también en esta parte, y eso fue algo en lo que estuvimos de acuerdo dentro de la mesa. Cuando un paciente no tiene estos datos o estos factores que predigan alta actividad de la enfermedad, entonces lo que vamos a buscar es que se inicie un tratamiento de moderada eficacia. Un poco, como les decía, el objetivo es ya dejar de este concepto de escalamiento en la terapia, y entonces no obligar un paso por terapias de baja eficacia. Es decir, ya podemos brincarnos los interferones, ya podemos brincarnos el acetato de glatiramel, ya podemos brincarnos cualquier otra terapia. Y entonces, en los pacientes en los cuales probablemente no parezca una forma muy agresiva, por lo menos, aunque no es limitativo, y eso se explica en el texto y ahorita lo vamos a comentar, por lo menos iniciar terapias de moderada eficacia, ¿sí? En los cuales más o menos el seguimiento va a ser similar, donde si se cumple o no se cumple el concepto de NEDA, nos va a determinar el poder hacer o no un cambio de tratamiento. Otra cosa que generalmente causa duda, y por eso también
se acotó aquí era el tiempo mínimo de uso de las terapias para poder evaluar su eficacia. En el caso de algunas, pues sabemos que era de 3 a 6 meses, para algunos, como el acetato de latiramab, 9 meses, para el emtruzumab y cladribina hasta 24 meses para que se considere el ciclo completo, ¿sí? Que eso es algo de lo que estamos viendo. Y cuando hacemos un cambio de tratamiento, que eso también es algo que puede generar muchas dudas, ¿sí? Cómo hacer el tema, por ejemplo, de periodos de lavado y demás de estas situaciones, creo que era importante hacer como esa aclaración, donde vemos cuáles tratamientos probablemente no requieren una ventana, ¿no? En cuanto a temas de seguridad, cuáles de los medicamentos pudieran, por ejemplo, en el caso de la teriflunomida, preferiblemente utilizar la eliminación acelerada en caso de evento adverso, principalmente de embarazo, pero que cuando es un cambio probablemente por temas de eficacia no necesariamente tendrá que pasar por aquí. Y así en cada uno de los medicamentos se pusieron como los apartados que nosotros pensamos que se deben de considerar. Dentro del tratamiento agudo de los brotes es importante también esta parte. Sabemos todavía, bueno, sí hay que partir de que muchos de quienes estamos aquí nos dedicamos a trabajar con pacientes con esclerosis múltiple, o por lo menos tenemos un gran interés en esta enfermedad. Y de pronto damos por hecho que muchas de estas cosas que parecen básicas probablemente no serían del todo necesario acotarlas. Pero estas guías también la intención que tienen es dirigirse a médicos probablemente que no son los neurólogos expertos en esclerosis múltiple, que no están tan familiarizados, que atienden pocos pacientes y en algunos casos, y nos dimos cuenta ayer, algunos médicos de primer contacto o de otras especialidades que les toca también entrar a esto y les va a tocar recibir a un paciente en brote, y si en su comunidad o en su lugar no hay un neurólogo, tenemos que hacerlo. Entonces, esa parte es importante y por eso también nos detuvimos aquí. Entonces, el tratamiento de los brotes, según la severidad, la metilprednisolona, eso ya lo sabemos, se hace el énfasis en que no avancemos, en que no utilicemos otras terapias como terapias orales, y los otros apartados me detuve principalmente en el algoritmo de que se trataron aquí, lo van a encontrar, son los apartados de terapias off-label que siguen teniendo un lugar importante, el trasplante, como ya lo decía, en qué casos se puede considerar el desescalamiento e incluso la discontinuación del tratamiento, que sabemos que ya hay más información al respecto, los conceptos de falla terapéutica y el manejo sintomático. Entonces, creemos que quedó un trabajo bastante extenso, bastante completo, del cual nos va a servir mucho cuando ustedes lo tengan en sus manos, la retroalimentación que nos puedan dar para entender qué necesidades siguen sin cubrirse en ese sentido. Muchas gracias.